Hola queridos estudiantes, pues vamos a continuar nuestro tema de teorías del desarrollo y en esta ocasión este video está dedicado a abordar la teoría Gestalt, que pues es una corriente dentro de la psicología que se desarrolla a principios del siglo XX, cuyo principal representante o quien se conoce como el fundador de esta corriente psicológica pues es Max Wertheimer, un alemán que trabajó en conjunto con dos colaboradores, Kafka y Köhler, quienes en conjunto pues fueron desarrollando diversas investigaciones referentes a la percepción humana. ¿Cómo es que percibimos el mundo? ¿Cómo es que organizamos la información que nuestros sentidos nos arrojan? Desde siglos anteriores, principalmente los dos siglos anteriores al 20, o sea, 18 y 19, había una perspectiva sobre cómo vamos construyendo el pensamiento humano en relación al asociacionismo. ¿Sí? Es decir, esta corriente que da cuenta de que nosotros vamos elaborando ideas simples y que se van asociando entre sí para generar ideas complejas, etc., que viene pues desde la filosofía. Era una tendencia pues muy marcada, muy señalada para toda esta época que permeaba la forma de entender el pensamiento humano, de cómo construimos las nociones los seres humanos. Y entonces estos gestaltistas van a poner en entredicho, van a cuestionar esta postura asociacionista y la van a complejizar. Su punto de partida de Max Wertheimer, cuenta la leyenda, que fue a partir de un viaje que él hizo en tren, en donde pues fue percatándose, iba reflexionando respecto a estas cuestiones sobre la percepción y iba reflexionando sobre el fenómeno phi, un fenómeno que difícilmente puede ser explicable o no es posible explicarlo incluso a través de esta argumentación asociacionista. Y entonces, en este viaje en tren, él daba cuenta pues, de diversas sensaciones diferentes, como que si las analizaba de su lógica, contravenían lo que decían sus propios sentidos. Por ejemplo, el ir viendo el paisaje por la ventanilla, pareciera que el paisaje va corriendo en dirección opuesta a la nuestra cuando somos nosotros los que vamos avanzando, por ejemplo. Cuestiones de este tipo, pues a Wertheimer le hacían pues reflexionar, pensar y tratar de encontrar una explicación psicológica para dar cuenta de estas percepciones. Y entonces, bueno, se enfoca inicialmente en este fenómeno phi, el cual consiste en algo que todos conocemos hoy día, nada más que no sabemos que se llama así, pero el fenómeno phi es esta sensación de movimiento que llegamos a tener, por ejemplo, con las luces navideñas, ¿no? Aparentemente pareciera que la luz va caminando, ¿no? Por estas series navideñas y que incluso se va moviendo al ritmo de Jingle Bells, por ejemplo, o Noche de Paz o qué sé yo, ¿no? Y es una ilusión perceptual, porque en realidad lo que ocurre pues es una sincronización de los foquitos en su prendido y apagado a cierto tiempo, en ciertos intervalos, etc. Entonces, a partir pues de este fenómeno, que les digo es común, es conocido, es que él va a empezar sus investigaciones sobre la percepción, y es desde ahí donde va a ir argumentando que nuestra percepción no es por asociación, sino que lo vamos tomando al conjunto en su totalidad. Y esta noción de totalidad es por la cual va a llamarse esta postura teórica Gestalt, ¿no? Que tiene que ver con una percepción total, con una totalidad. Entonces, Wertheimer va a decir, junto con sus colegas, que la percepción humana ve en totalidades, no en partes. Que sí podemos ir también al análisis de las partes, pero que hay
diversas percepciones que tenemos que son así, de forma conjunta y totalitaria. De ahí se van a desprender algunas leyes de percepción que son comúnmente pues conocidas. Ustedes pueden consultar todo esto y encontrar muchísimos ejemplos en la web de ejemplos de estas leyes que ellos lograron establecer. Y ahí ellos plantearon también un concepto importante para la teoría Gestalt, que es el isomorfismo. Y el isomorfismo lo que va a tratar de explicar o de dar cuenta es que las impresiones que la realidad o el mundo físico impacta, o bueno, más bien existen per se, y luego impactan sobre nuestro sentido perceptual, son diferentes. Una cosa es la realidad y aquello que se forma en nuestra mente sobre esa realidad es una copia, pero no fiel. Va a tomar cierta forma de acuerdo a la propia mente del humano, ¿no? Y entonces, por ello, y bueno, y de esta forma también tiene que haber una correspondencia para que pueda haber como una equiparación entre ese mundo físico y las formas mentales que va a tomar. Entonces, es como si tuviéramos algunos moldes en nuestra cabeza, que esa realidad fuera como una plastilina que a la hora de chocar con ese molde que tenemos va a tomar cierta forma, pero no es fiel a lo que en la realidad existe en el mundo físico. Y estas leyes que ellos establecieron, pues de alguna forma dan cuenta de estos planteamientos. Por ejemplo, la ley de proximidad, ¿no? En el aparato perceptual vamos a tender a conjuntar elementos que estén más próximos, a tomarlos como una unidad y separarlos o diferenciarlos de otros que estén más distantes. En eso consiste la ley de la proximidad, aunque en sí mismo no es que haya un conjunto ahí. Por eso es este concepto de isomorfismo importante, porque a partir de él es que pareciera que tenemos todos los humanos como estos moldes, ¿no? Y la realidad la acomodamos y la clasificamos a partir como de estas constantes, de estas leyes que ellos establecieron. Otra ley que tienen los gestaltistas pues es la ley de la similaridad, y esta consiste en que tendemos a agrupar o ver como conjuntos aquellos elementos que se parecen entre sí y los diferenciamos con aquellos, los separamos con aquellos que son diferentes. Entonces, y esto lo hacemos pues de forma automática, ¿no? También es una forma de clasificar el mundo. Entonces, a veces lo podemos ver en los juegos de los niños pequeños. Aquello, por ejemplo, los niños empiezan a diferenciar elementos de la realidad, ¿no? Y por ejemplo, si lo primero que ellos como ubican es al guaguá, porque a lo mejor pues tienen cerca varios perritos en su espacio más inmediato, en su espacio familiar. Así vean un gato, una vaca, lo que sea, todos van a ser guaguá. Ya después, mucho tiempo después, los niños van a empezar a diferenciar del miau, miau, del mu. A veces empiezan por la cuestión de los sonidos, o todos son perro. Si no se les enseña el dichoso guaguá, pues se les enseña el perro. Y entonces el perro, ¿no? Y todos son perros. Aunque sean gatos, o sea, cualquier tipo de animal que tenga cuatro patas, el niño le va a decir perro. Entonces esto tiene que ver con esta ley de la similaridad, ¿no? O sea, hay ciertos elementos en conjunto que el niño ha categorizado como perro y que va a poner en ese elemento y que va a diferenciar, pues, de otros, por ejemplo, de otros animales, ¿no? Difícilmente a un pájaro le va a decir guagua o le va a decir perro. ¿Se me explica? Entonces tiene que ver con estas como formas de clasificar del pensamiento. Entonces esa es la ley de similaridad. La ley de cierre es que tendemos a cerrar figuras y tendemos a verlas pues de como completas, aunque falte una línea, aunque le falte un pedazo, nosotros tendemos a cerrar la figura, y entonces aunque le falte un pedacito para cerrarse el círculo, nosotros percibimos un círculo, y a lo mejor ya si ponemos atención vemos que le faltaba un pedacito, ¿no? Entonces esto también, o sea, tiene que ver con esta forma pues de totalizar, ¿no?
los elementos. Después tenemos la ley de la simplicidad y esta pues plantea que tendemos a ver la figura más simple. Siempre nos vamos hacia lo más simple y ya a partir de un esfuerzo racional es que logramos observar la complejidad, ¿no? Y entonces hay un ejemplo en su texto donde viene la figura simple que podríamos ver es un hexágono y la compleja es un cubo, ¿no? En la figura A de su página 63. Entonces, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Tendemos a ver la figura más simple y ya con un esfuerzo podemos ver lo complejo. Después la ley de la simetría, pues nos muestra que pues dos elementos o dos líneas que son completamente simétricas tendemos a conjuntarlas, ¿no? Y verlas como una figura completa. Ley de la buena continuación, pues igual tendemos a ver de forma continua líneas que se cruzan, ¿no? Y no, igual es como un tanto correspondiente con la simplicidad porque vemos esa continuidad y ya haciendo un esfuerzo de razonamiento podemos lograr identificar otras formas que no obedecen a esta ley de la continuidad. La ley del destino común es la que experimentamos, por ejemplo, cuando igual vamos de viaje, por ejemplo, en un vehículo y tenemos la sensación de que las nubes están moviéndose con nosotros, ¿no? O sea, van viajando con nosotros, o la luna, ¿no? Nosotros nos vamos desplazando en la carretera y pareciera que la luna viene con nosotros, ¿no? Entonces, esta es la del destino común, que se mueven pues acorde forma sincrónica con nosotros. Y bueno, y también tenemos la ley de figura y fondo, que bueno, generalmente tendemos perceptualmente a percibir primero la figura y después el fondo. Aunque a veces, bueno, esto también ocurre que en ocasiones hay quienes se fijan más en el fondo que en la figura. Ahí tiene que ver pues con en el punto de atención. ¿Cuál es el punto de atención donde nosotros estamos fijando la mirada? Y sobre ese punto es que vamos a ver la figura o el fondo. Y también de este pueden encontrar muchísimos ejemplos en la web, ¿no? En internet. Bueno, estas son como las nociones generales de la teoría Gestalt. Sin embargo, también hay ciertas aplicaciones que la Gestalt ha tenido en el campo de la educación, en cuestión del aprendizaje. Uno de sus aportes más importantes dentro del campo del aprendizaje y de la teoría Gestalt tiene que ver con el aprendizaje por insight. Este aprendizaje por insight es uno que podría explicarse como cuando se da el momento de la comprensión, ¿no? El momento en el que decimos me cayó el 20, ya entendí, ¿no? Entonces cuando hay este aprendizaje por insight, es este momento de iluminación que nos permite apropiarnos del conocimiento. Y lo que dicen los gestaltistas es que en el aprendizaje por insight, una vez que se presenta, es posible ese conocimiento aplicarlo de forma general en otras circunstancias, en otros ejemplos, cuando realmente se llega a este insight, ¿no? Entonces, la apuesta pues de esta mirada de totalidad o este aprendizaje de esa totalidad es que pues no importa el escenario, al haber esta concepción general, totalitaria, puede ser trasladado a otros elementos, que es pues por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños y nos enseñaban algún tema de matemáticas a través de problemas matemáticos, pues nos ponían varios ejercicios, ¿no? O sea, parecería que la apuesta era entender, ¿no? Realmente apropiarse del procedimiento, del concepto que se estaba trabajando en la matemática a través de distintos escenarios contextuales del problema, ¿no? Y entonces cuando nos aplicaban el examen, pues nos ponían igual un problema similar a los que habíamos visto, pero diferente al mismo tiempo, con otros elementos, en donde pudiéramos pues hacer esta generalización, ¿no? De ese conocimiento y poderlo aplicar en otros escenarios. Entonces esa es la apuesta que hace la teoría Gestalt. De ahí pues sienta bases o estas nociones, bases del aprendizaje
que va a permitir el desarrollo también posterior de lo que hoy conocemos como el aprendizaje basado en problemas. Porque la apuesta de la Gestalt es pues en estas generalizaciones, en estas totalidades que permitan trasladar los conocimientos a distintos campos. Entonces, bueno, estos son los aportes de la teoría Gestalt en el campo de la educación. Estas son las bases generales. Tiene pues obviamente pues cierta trascendencia, cierta valía, como aunque esta teoría no da etapas de desarrollo, sí permite dar cuenta de ciertas estructuras de nuestro pensamiento que aparte han sido generalizadas en la percepción humana. Es decir, no importa nuestra nacionalidad, origen, nivel socioeconómico, etcétera, sexo ni raza, estas estructuras perceptuales pues están presentes en todos los seres humanos, ¿no? Obviamente es desde una cuestión bastante simple. El tema de la percepción es mucho más complejo, no se reduce a estas leyes que pues pueden sí estar presentes en una gran parte de los seres humanos. Sin embargo, bueno, el tema de la percepción ya ha complejizado en la construcción de ideas, de nociones, incluso de formas de aprender, pues hoy día sabemos que es mucho más complejo. Tenemos más incertidumbre y diversidad que certezas y estabilidad y estructuras, ¿no? Si bien varias personas pueden coincidir en ciertas formas de percibir o de aprender, hay personas que no les funciona. Y esa es parte pues de las complejidades con que la psicología se encuentra en su avatar de día a día. Y yo creo que también por ello es que tenemos pues diversas teorías que nos permiten entender y trabajar sobre el comportamiento humano, sobre el aprendizaje humano, sobre el desarrollo humano. Bueno, pues aquí dejamos este video. Síganme en el siguiente para ver otra teoría del desarrollo.